en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Un solo versículo. 15, 20. ¿Lo tenemos? Así como está. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la letra: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Un amor que transforma. ¿Quién puede pensar que un remordimiento puede permanecer para toda una vida? Muchas veces nosotros tenemos remordimientos que están acechando nuestra vida y decimos que es dolor, pero la verdad es un remordimiento que hay. Muchos hemos pasado por esta etapa. Su servidor pasó por esta etapa. Tuvo un remordimiento bastante tremendo y viví con ese remordimiento quizás cerca de 10 años. Me dolía en mi corazón saber cómo había sido yo con mi padre en aquel tiempo. Y no tuve la oportunidad de poderme acercar y decirle: Padre, perdóname o discúlpame la forma en que yo te he tratado. No tuve la oportunidad, y Dios me daba la oportunidad casi todos los días de mi vida, pues mi padre lo tenía cerca de mí. Pero tuve que esperar el momento de una desgracia para poder sentir ese remordimiento y ese dolor de no haber pedido perdón a mi padre en aquel momento que Dios me dio la oportunidad. Amén. Teniendo oportunidad nosotros para poder acercarnos a nuestros seres queridos o acercarnos a nuestros hermanos, acercarnos a nuestros vecinos para pedirle perdón por las faltas que hemos cometido sobre ellos, pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Veamos conmigo, vea conmigo lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23, versículo 24 y versículo 25. Mateo 23, 5, 23. Fuerte y claro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Oyó lo que la palabra dice? ¿O tiene la palabra ahí? Vemos nosotros que dice que si nosotros venimos al altar y traemos la ofrenda al altar y nos acordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, que dejemos la ofrenda en el altar y que vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos está diciendo que tenemos un tiempo de que Dios nos está regalando para ponernos de acuerdo con nuestros seres queridos y evitar un dolor el día de mañana. Evitar un dolor el día de mañana. Mire, en este pasaje bíblico, Jesús trae una parábola del hijo pródigo. Y Jesús empieza a decir en la parábola, había un hombre que tenía 2 hijos, y el más menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde. En primer lugar, el hijo estaba haciendo mal, porque no podía irse de la casa porque no tenía la mayoría de edad. En segundo lugar, vemos nosotros que el padre accede a lo que el hijo le dice, al capricho del hijo. Recoge todo lo que le pertenece y se lo da. La Biblia dice de que el hijo menor toma todos sus bienes y se va a vagar y gasta todo lo que tenía, lo desparrama porque no le costaba. Pero
nosotros vemos más adelante, gloria al Señor, lo que la palabra nos enseña. Cuando todo se le había acabado, la palabra dice de que él sintió deseo, necesidad. Buscó trabajo, encontró trabajo. Lo mandaron a apacentar cerdos, cosa que un judío no podía hacer. Ahora vemos nosotros aquí empieza el problema en la vida de la desobediencia del hombre. Vemos nosotros que este hombre empieza a pagar las consecuencias de sus malos actos, de sus malas acciones. Vemos nosotros que él, cuando está dando de comer a los cerdos, él quería llenar su estómago de las algarrobas, las que comían los cerdos. Y vemos nosotros que él viene, óigame bien, en su pensamiento y en su corazón, y dice: en la casa de mi padre todos los trabajadores están comiendo bien, mientras yo aquí muriendo. Y aquí viene el remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento. Dice: me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En primer lugar, en el remordimiento le está reconociendo su error, pero no se está arrepintiendo con todo su corazón. No está tomando las cosas en serio. Él lo que quiere es salir del problema en que él estaba metido por su falta de pensamiento. Y vemos nosotros de que cuando dice la palabra que él va a la casa, el padre no espera ni permite que el hijo hable, sino que corre. Y cuando llega donde él, se le tira al cuello, lo abraza, lo besa y llora con él, de alegría de que su hijo, el que estaba muerto, el que estaba perdido, había regresado a su casa. Ese es el amor de Dios para todo el ser humano que quiera venir en pos de Jesús. Dios nos da la oportunidad para ponernos en cuenta con nuestro adversario. Dios nos da la oportunidad, nos da el tiempo, pero nosotros esperamos que pasen consecuencias al extremo para poder nosotros reconocer nuestro error, nuestro pecado delante de Dios. Vea conmigo lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dios nos ofrece la oportunidad. Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Oiga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Jesús está, amados hermanos, extendiendo sus brazos para todo aquel que no quiere pasar una etapa de dolor en su vida, sino que quiere venir en pos de Jesús y reconocer su error, reconocer su pecado y pedirle perdón al Padre Celestial. Ese es el amor, óigame bien, que lo cambia todo. El amor de Cristo Jesús en la vida del ser humano. Todo el ser humano necesita el amor de Dios para que pueda reconocer, aleluya, que hay un Dios grande y poderoso que transforma la mente, transforma los corazones. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mire, hermano, es así como podemos nosotros lidiar con el sufrimiento, con este dolor que puede embargar nuestra vida, con Cristo en nuestro corazón. Él es el único. Por eso dice: venid a mí. Ahora, Jesús nos está ofreciendo una respuesta para poder ayudarnos a nuestro sufrimiento. Jesús ya sufrió por nosotros. Jesús sigue sufriendo por nosotros. Amado hermano, en esta parábola vemos nosotros el dolor y el sufrimiento de un padre. Es similar al sufrimiento del Padre eterno por nosotros, sus hijos. Jesús murió por nosotros. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y esto lo podemos ver nosotros en Isaías capítulo 53, versículo 5.
53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados. Ahora podemos ver que Jesús murió por nuestros pecados. Él se entregó por nosotros, por la humanidad. Dios entregó a su único hijo, a lo que más amaba. Lo dio en sacrificio para que usted y yo pudiéramos ver la gloria de Dios moviéndose en la vida de nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en las escuelas. ¡Oh, gloria a Dios! Y si usted no lo cree, podemos ver el versículo 10 del 53. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Hay una bendición para todo aquel que viene en pos de Jesús y dice: hoy quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Dice que viviremos largamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Jesús ya murió. Jesús ya padeció por nuestros sufrimientos. Ahora nosotros padecemos sufrimientos no porque de veramente nos busquen a nosotros los sufrimientos. Muchas veces somos nosotros los que buscamos el sufrimiento. Somos nosotros los que no nos apartamos del mal camino. Somos nosotros los que buscamos siempre el mal. Somos nosotros los que buscamos el dolor en nuestra vida. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere evitar el dolor en la vida del ser humano. Y por eso dio a su Hijo en la cruz del Calvario en ofrenda de sacrificio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven. Nosotros podemos darnos cuenta que esto no viene por lo que nosotros hacemos, ni por lo que nosotros digamos. Esto viene por lo que Cristo dice y por lo que Cristo hizo en el sacrificio en el Calvario por nosotros. Jesús habla y dice que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Mas el que no cree ya es condenado. Y a su nombre. Gloria. Vemos nosotros. Vean conmigo Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. aunque esté muerto, Vivirá. allí está. Nosotros podemos ver que el amor de Dios, fíjense bien, es el que renueva la vida de todo ser humano. El amor de Dios es el que renueva todo nuestro ser. Ese amor glorioso que descendió del cielo, ese amor glorioso que se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Amado hermano, Jesús murió fuera del pueblo. Tenían que sacarlo rápido porque ya estaba padeciendo. Pero el amor que tenía por la raza humana le dio fuerza para poder resistir y salir y presentarse como sacrificio en el Calvario por nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Estamos caminando como de verdaderamente debemos de caminar? Como la palabra nos demanda, como Cristo quiere que nosotros caminemos. Jesús dijo: si uno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todavía nos falta mucho para negarnos a nosotros mismos,
Hay cosas que nos llaman la atención. Y estas cosas que nos llaman la atención nos pueden traer dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Porque dice la palabra que el que se vuelve, el que se constituye amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Amén. Tan sencillo como eso. Dios es amor. Pero no se olvide que también es fuego consumidor. La ira de Dios está sobre la vida de aquellos impíos, de aquellos que hacen la maldad de tiempo a tiempo, de aquellos que no quieren apartarse del camino de inmundicia. Amada iglesia, Jesús está a las puertas y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros debemos de prepararnos para recibirlo en las nubes juntamente con aquellos que van a resucitar. Los tiempos están difíciles. No esperemos que acontezca algo fuerte en nuestra vida para ponernos de acuerdo con nuestro prójimo. Es mejor ahorita. Es mejor hoy. Es mejor en este momento. Amados hermanos, muchos de nosotros tenemos a nuestros seres queridos y ni siquiera nos hablamos. Muchos. Tenemos primos, sobrinos y otros que ni parientes somos, pero no nos hablamos. Pasamos una vida de enojo, de angustia. Y cuando vemos esto en nuestra vida, lo que nos trae es dolor y sufrimiento. Y cuando esta persona fallezca, ¿qué va a ser de nosotros? Amados hermanos, yo les decía en un momento, cuando mi padre murió, yo no pude decirle, papá, perdóname. No pude decirle, no le di tiempo porque yo era arrogante, orgulloso. Porque era un hombre de aquellos hombres que si usted me decía algo, en la esquina lo esperaba. Ese hombre era yo. Y con mi padre tuvimos muchas cosas. Y quiero decirles una verdad. Lamentablemente no tengo yo la esperanza de ver a mi padre en el reino de los cielos, porque él se fue sin Dios y sin esperanza. Entonces la Biblia dice de que él está en condenación. Y yo no pude llegar donde él y a decirle, papá, mira, perdóname. Es cierto que cuando la persona con la que tenemos disgusto se muere, los problemas se acaben, pero queda un sufrimiento en tu vida porque no tienes la oportunidad de decirle tan siquiera, perdóneme o disculpe. Es hoy. Si nosotros tenemos a alguien con el que estamos disgustados, es necesario que vayamos y nos pongamos de acuerdo con ellos. Sea hermano, sea vecino, sea lo que sea, compañero de trabajo. Tenemos que buscar el perdón de estas personas. Aunque usted no le haya hecho nada, usted tiene que venir y decirle, ¿sabe una cosa? Si en algo yo le he fallado, por favor, perdóneme. Pero el orgullo muchas veces no nos deja pedir perdón. El orgullo lo que va a hacer es dañar, oigan hermano, esa integridad que usted ha tenido con Dios. Y ese orgullo lo que nos va a llevar no es al cielo, sino al infierno. Digan ay, pero digan algo que sea. Pero eso es una verdad y yo no puedo dejar de decirlo. Es necesario que nos despojemos de todo orgullo, de toda vanagloria, de toda envidia. Es necesario que hagamos todo esto para venir en pos del Señor. Por eso es que la palabra que leímos dice, si venís al altar y traes tu ofrenda, no está hablando monetariamente, no está hablando de dinero, está hablando de la oración que tú tienes, la comunión con Dios. Si tú vienes y traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Luego regresa y entrega tu ofrenda, porque hasta entonces tu oración, tu petición va a ser escuchada. Mientras que estemos con odio en nuestro corazón, déjeme decirle con todo el respeto que usted se merece, Dios aparta su oído de la oración. Es necesario. El único amor que cambia y transforma la vida de nosotros es el amor de Cristo Jesús en el ser humano. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta tarde. Incline su rostro y déjeme orar por usted.